con nuestra queridísima Mónica Lavín. Querida Mónica, bienvenida nuevamente a Estéreo 91, a Espacio Alternativo, a este programa que tú sabes que es tuyo. Estamos transmitiendo también vía Facebook, a través de las redes sociales de Espacio Alternativo, Estéreo 91. Ahorita te digo quienes te mandan muchísimo saludar. Y luego, hoy conversamos con Mónica porque, híjole, está este libro, que no puedo decir otra cosa más que decir que es entrañable, que desde las primeras páginas se nos soltaron las lágrimas, no por tristeza, sino porque es justo un libro entrañable, que se dice Últimos días de mis padres. Y yo creo que todos nos sentimos identificados contigo, Mónica, a través de este libro. Y por ese y por muchas cosas más te mandamos un abrazo. Bienvenida, Mónica, a esta tu casa que es Estéreo 91. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Yo también les mando un abrazo, muy emocionada de podernos escuchar y ver así por esta vía. Y bueno, pues hemos hecho ya un largo camino, ¿verdad? Entre la amistad y la comunicación y lo que ustedes no han dejado de hacer, transmitiendo permanentemente, manteniendo el diálogo, ¿no? Y creo que la escritura también es una forma de diálogo. Entonces me encanta la posibilidad de oírnos, de hablar, de conversar. Últimos Mónica, días pues, de mis padres, Mónica. La verdad que perdón, Rosa, te interrumpí, pero la verdad, como mencionamos, que es un libro entrañable, muy personal, muy autobiográfico, pero que en el cual nos podemos identificar muchísimas personas que también ya perdimos a nuestros padres y que nos hubiera gustado escribir, grabar anécdotas, historias y dejar una memoria como lo has dejado tú. Querida Mónica, ¿cómo nace o a partir de cuándo nace Últimos días de mis padres? Sí, fíjate que qué bonita palabra, entrañable. Gracias, gracias por devolverme eso, porque cuando uno escribe un libro no sabe qué va a pasar con él, ¿no? Parte de una necesidad. Digamos que los últimos días de mis padres, valga la redundancia, fueron días de hospital, fueron días como es todo acercamiento a la muerte, caótico. Uno no está en su centro, desde luego. La vida de repente se trastoca, se descompone, y en mi caso murió mi padre y un año después mi madre, y eran hombre y mujer mayores, o sea, mi padre 90, mi madre 86. La lógica te dice que están cerca del final, pero uno nunca está preparado para la orfandad. Y surge este libro de tratar de acomodar esos días del descenso y en ese tratar de entender qué es la ausencia, qué es vivir ya sin ellos. Quise reconstruir esos últimos dolorosos días, infames días, diría yo, pero con sus momentos también, sus destellos de luz. Claro. Y dentro de eso, acomodar la memoria. O sea, la memoria pidió esta construcción novelesca. Digo, yo creo que todo acto de hacer una propuesta en el diseño del tiempo, en lo que eliges contar, estás ya en el terreno de lo que le llaman la autonovela, ¿no? Autoficción, un pacto de lo biográfico con lo autobiográfico con lo imaginario, porque ¿qué tanto no es invención la memoria, verdad? ¿Qué tanto es fiel a lo que realmente sucedió, lo que uno guardó o recuerda? Pero bueno, yo ni sabía todo esto que ahora puedo decir ya que está el libro. Solo volviendo a la pregunta, sabía que no se me ocurría otra historia después de Todo sobre nosotras, que fue mi libro anterior, que venía además del gozo, un poco del gozo de la amistad, ¿no? Y del ajuste de cuentas con el tiempo. No podía escribir más que eso. Era imperioso acomodar y tratar de responderme preguntas sobre
y no podía hacer más que partir desde la experiencia personal a esta construcción ficticia o, digamos, a esta construcción novelesca, autobiográfica, porque nunca sé bien cómo llamarle, ¿no? Es difícil ubicar un género así, pero sí parte desde luego de la experiencia de la pérdida propia, de la necesidad, que es lo que yo me preguntaba de, bueno, ¿por qué no escribo en mi diario lo que siento, ¿no? Digo, lo hice mientras pasaba, a veces tomé notas, pero era una necesidad de un acomodo mucho mayor que me diera una forma, quizás de duelo, quizás de comprensión. Fíjate, Mónica, que cuando empieza el libro y dice este fragmento del poeta ruso de nosotros que conocimos a nuestros padres en todo, en nada, realmente es eso, nuestros padres son los padres. Y empiezas a conocerlos como seres humanos, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus historias propias y sus historias juntos. Y luego surgen las historias hacia nosotros, hacia cada uno de los hijos. Entonces yo creo que en este libro estás también regalando pues una experiencia que muchas generaciones tal vez no van a vivir. Porque ahora los padres se divorcian jóvenes, porque no los vemos hasta envejecer juntos y porque han cambiado las épocas y a varias generaciones esto nos retrata, nos llega y además nos confronta con nuestro propio momento en el que lleguemos a ese punto con nuestros padres, ¿no? Entonces creo que has hecho no nada más un reflejo tuyo personal, no nos has regalado y permitir entrar a esta intimidad, sino que nos estás dando una historia interesantísima que va a pasar como algo sociológico, antropológico, hacia las nuevas generaciones. Qué interesante, Rosita. Fíjate que no lo había pensado. No había pensado que también es un recuento generacional, una época, pero sí de lo que me es claro o me era claro en la escritura y me es claro desde la vida misma, es que mis padres o los padres de cada uno pueden transmitir una historia, ¿no? Pueden transmitir su propia memoria de lo que quieren contar y de lo que los precede, ¿no? Ellos vamos siendo todos el cordón umbilical de la narrativa del origen, ¿no? De la procedencia. Y no había pensado esto que decías, que las familias quizás contemporáneas, las rupturas, todo lo que a lo mejor interrumpe o modifica esta forma de continuidad, ¿verdad? No había pensado esto que me parece muy interesante, porque es cierto que cuando ya no están, o en el caso de este libro, de repente me daba cuenta, fíjate, en la escritura, que ya no les podía preguntar ciertos datos que ellos además los tenía y siempre y ellos volvían a decir, es que la tía fulanita que, y ya sin ellos ya no puedo saber exactamente eso, cómo uno se cuelga de esa narrativa de familia que va tejiendo una historia, pero que si no se asienta, se olvida, ¿no? Decía Héctor también que ahora está en escrito, está en texto, y está en texto también lo que no se puede quedar, digamos, el olvido también está la constancia de que hay cosas que yo ya no puedo contarme porque ya no están ellos, ¿no? Híjole, me recuerda mucho también otras experiencias de algunos escritores como Héctor Abad, por supuesto, con El olvido que seremos, ¿no? Esta necesidad finalmente de también traer al papel, que luego ya se hizo también una película, esta historia, esta relación con su padre. Sí. O este otro escritor peruano muy joven, que también, ahorita recordaré su nombre. Camilo, también, ahorita, no. Cisneros. Ricardo, por ahí. Ok. Que primero escribió, no primero, escribió una novela también sobre cuando se enteró que iba a ser papá, que lo entrevistamos Rosa y yo, y luego escribe esta novela que tiene que ver también con su padre. Al ratito me recordaré o ahorita busco. O sea, esa necesidad finalmente, y cuántas otras historias, ¿no? De escribir
situaciones autobiográficas, en algunos casos pueden ser noveladas, por supuesto, pero basadas en datos concretos que tienen que ver con la familia, estas historias de familia. Y en tu caso, de manera muy honesta, escribiste los claroscuros, por supuesto, también. O sea, los claroscuros en diversas épocas de tus padres, las situaciones también a veces vulnerables, como fueron los últimos momentos de ellos dos, y eso lo hace mucho más entrañable y lo hace mucho más, porque todos hemos vivido eso, y a veces queremos también olvidar aquello que nos duele o aquello que no quisiéramos saber, y sin embargo hay una necesidad, en este caso de Mónica Lavín, también de escribirlo. Y a lo largo no lo he terminado, pero no lo he terminado porque no he podido. O sea, no he podido porque es un libro que se goza, Mónica. La verdad, y lo tengo que decir, lo platicaba con Rosa hace rato, es un libro que se goza. Entonces no es un libro para leértelo así de repente, sino que es leerlo, secarte las lágrimas o expresar realmente también, dejarte expresar y luego obviamente volver a leer porque todos nos sentimos de alguna manera también identificados. Y quiero aprovechar en este momento de que también nuestra queridísima amiga, que también es tu amiga, Libertad García, se conectó, porque, híjole, estas historias, esto que tiene que ver con la memoria, con la historia, con la familia, es algo que también hemos platicado mucho con Libertad y seguramente en algún momento, bienvenida, es abierto el micrófono cuando ella quiera también participar, querida Libe. Pues buenos días. Estoy muy emocionada de ver a Mónica. Mónica, hola, buenos días. Hola, Libertad, te abrazo. Qué bueno oírte. Estoy un poco ronca. Han estado los calores fuertísimos acá y entre lo que tomas helado y demás, siempre terminas. Pero me da muchísimo gusto y sobre todo me da muchísimo gusto escuchar de tu libro, Mónica, estos libros que se han convertido ya en muchos de los autores literarios de gran calado, se han convertido ya en entrañables, Mónica, realmente esto de hablar de nuestros padres, hablar de esta gente que no solo nos heredó lo que somos, sino que también dejó huellas profundas en su ser y hacer. Entonces, yo agradezco mucho, no he leído tu libro, me lo ha estado platicando Héctor, pero estoy que corro para pedirlo. Porque, ay, gracias, Libertad. Porque yo, ¿sabes qué recuerdo a tu que conocí a tu madre en un museo, ¿verdad? De cuando estuvimos ahí en Ciudad Victoria, ¿no? No sí, conocí a tu mamá, una señora muy elegante y bueno, me di cuenta de lo importante de tu relación y de tu admiración por ella. Entonces sí entiendo que nuestros padres, con todas sus flaquezas, ¿no? Y toda su forma de estar en la vida, de luchar por un espacio y por atender pues casi el pacto amoroso a la manera en que cada quien pudiera, pues sí merecen unas palabras, merecen nuestras reflexiones por lo menos, ¿no? Y fíjate, Mónica, que algo que también me movió, me llamó la atención muchísimo es que cuando tú mencionas, hay varios, no lo he terminado de leer tampoco, pero en algunas partes, por ejemplo, hay una donde mencionas y dices, la voz es por donde nos desparramamos, se vierte nuestra relación con el mundo. Y tú en esa parte pues mencionas también cosas que te transmitió el gusto por escuchar, por ver, por admirar, por la escritura, por el arte de parte de tus padres. Y fíjate que esto tiene también una connotación pues, muy importante psicológicamente en la formación de nuestros hijos, de nuestros niños. Cuando empieza a aparecer el lenguaje, es cuando empezamos a tener recuerdos, es cuando empezamos a soñar, es cuando empieza la memoria. Y entonces,
es que estás hablando también de la importancia del rol de los padres, de cómo los hijos cumplimos a veces sus deseos también. Mi padre quería ser escritor y bueno, tú fuiste escritora. Así es. Y entonces a mi madre le gustaba esto y entonces yo también lo procuro. Y entonces es un libro en el que podemos encontrar muchísimas respuestas a diferentes aspectos. Entonces yo creo que es un libro que habla de ti, nos estás compartiendo algo muy íntimo, pero al mismo tiempo nos estás dando la oportunidad de ver todos estos puntos de vista. Y para las nuevas generaciones yo creo que va a ser un libro completamente indispensable. Ay, me encanta lo que dices y que le veas otros ángulos que uno, fíjate, cuando yo lo escribo, yo no soy consciente de todo lo que también puede leerse ahí, ¿no? Y es cierto, el rol que juegan en los sueños que siembran en nosotros, en el contexto que nos brindan, y por otro lado, en los anhelos y las alas. Digo, yo sí reconozco que a mí siempre me pusieron alas para agitarlas, quizás porque ellos las hubieran querido tener de la misma manera y su circunstancia fue otra. Mi madre quería estudiar en San Carlos pintura y realmente sus dibujos que yo guardo es una talentosa, tenía un talento natural. No la dejaron porque que las mujeres, que ya sabes, o sea, sí cambió el tiempo también, es cierto. Ahí vemos cómo las mujeres... Ahora. Y mi hermana es pintora y escultora. O sea, mi hermana, eso es a lo que iba. Mi hermana que heredó ese talento, porque yo sí creo que hay talentos o inclinaciones naturales que se pueden cultivar o no. Y bueno, ella sí tuvo todo el apoyo para crecer y encontrar su propia mirada o su propia voz. Entonces, yo sí reconozco que fui afortunada en tener estos padres que gozaban lo que tú dices, la música, el cine, eran muy de vanguardia. Cuando tenían un dinerito compraban cuadros de los pintores que eran los pintores del momento, que si Felgueres, que si Coronel, no eran o sea, eran pintores nacientes, ¿no? Sí, y Oye, tenían Mónica, ese gusto y era eso lo valora uno en el tiempo, no en el momento. yo quisiera preguntarte, Mónica, bueno, a lo largo de toda tu trayectoria como escritora, ¿este libro fue el que más trabajo te costó? ¿O cómo fue esta experiencia con este libro en comparación con los demás, por supuesto, ¿no? Has escrito, de alguna manera todo lo que has escrito tiene que ver obviamente también contigo, por supuesto. Todos los personajes, de alguna manera hay un Mónica Lavín ahí, aunque este es mucho más personal y más autobiográfico. Pero ¿cuál ha sido la experiencia tuya como escritora, ya no como hija, al escribir Últimos días de mis padres, que por cierto, búsquenlo, es Editorial Planeta, y seguramente lo van a encontrar en cualquier librería de nuestro país, o lo pueden pedir por internet? Muy buena pregunta, porque yo digo que esta para mí, Héctor, ha sido una experiencia de escritura totalmente distinta, por varias razones. El tema fue escritura de pandemia, porque yo empecé la primera línea en enero del 2020. Y luego ya sabemos que en marzo nos encerramos, nos aislamos. Entonces fue una escritura con la incertidumbre que empezó a rodearnos, con el temor de muerte incluso, con esta idea también de que yo pertenecía al grupo vulnerable, ¿no? Al grupo de una edad en que ya, o sea, con una serie de cosas a mi alrededor que hacían del tema de la vejez y el tema de la salud y de la muerte como mucho más frontal. Entonces fue una escritura que en otros libros yo tengo un esquema, trato de armar una ruta de viaje, yo le llamo, ¿no? En Las Rebeldes, o sea, y cómo va a pasar, o sea, tengo una ruta. Aquí mi única ruta era los días de hospital, que iba a haber un continuo, un presente narrativo, pero este es un libro que es además sobre la escritura,
¿no? Porque yo reflexiono sobre el hecho de escribir Ujú. dentro del libro. Entonces, fue un libro escrito desde... Es curioso, fue escrito con la certeza de que yo sé lo que va a pasar, se van a morir, ¿no? Son últimos días de mis padres. Voy caminando en la narrativa hacia el punto de la despedida. Y sin embargo, no sé cómo voy a convocar, qué va a pasar en cada fragmento, porque no es una bitácora de hospital, pero eso es lo que me marca el ritmo. Y sin embargo, me despertaba, recuerdo que me despertaba cada día asaltada, como era grato por un lado y era doloroso por otro. Por eso es fragmentario. Yo no podía, así como tú no lo puedes leer de jalón, Héctor, yo tampoco lo podía escribir. O sea, podía escribir, era un libro que me exigía también físicamente otra cosa, porque se escribía como desde el estómago, la memoria, la búsqueda de las palabras. Me implicó un esfuerzo completo, distinto. Sí, emocionalmente superior a otros, porque de hecho, cuando lo corregía, ya saben que los libros pasan por, ¿no? El tamiz 1, el tamiz 2, el tamiz 3, y que tú crees que te vas a ir. Sí es cierto que hacer material literario, algo que parte de lo personal, ayuda mucho a darle una estatura que uno propone, porque uno propone una estatura estética, una forma, una cierta belleza que quiere alcanzar con las palabras. Y eso lo despegaba un poco de mí en cuanto a poder verlo como supuestamente más objetivamente, ¿no? Sin embargo, me volví a implicar y a veces me volví a doler. Incluso yo hice el audiolibro, es la primera y la única vez que voy a grabar con mi voz un libro. Oye, qué interesante poder escuchar este último día de mis padres con tu propia voz. La verdad que también es una buena noticia y una buena recomendación. Nos tenemos que ir, es una ¡Ay, lástima. qué lástima! Pero ¿qué tal si hacemos, cuando lo permitas, porque andas de gira por todos lados? Y felicidades porque te acaban de dar un reconocimiento en Colima, la Universidad de Colima, por supuesto. Pero, bueno, un último comentario de cuarto de segundo, libertad, Rosa, para Mónica. No, pues yo estoy muy contenta, Mónica, de haber leído este libro, de que lo estoy disfrutando, de que estés con nosotros y de platicar todo esto, porque realmente es un libro enriquecedor y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todas estas intimidades. Y qué más, además, pues un abrazo a Libertad, que también nos pudo acompañar en este momento y que realmente esperemos que la gente se interese muchísimo, porque vale la pena tener este libro en las manos. No, nos vamos, Libertad, un último comentario de un segundito. Y bueno, que estos libros son consuelo, que a mí me sirvió mucho de consuelo leer este tipo de libros cuando mi padre estaba enfermo. Entonces, decirle a Mónica que estos libros son también consuelo para quienes sufren y aliento y esperanza. Gracias, Mónica, gracias. Gracias a por... Héctor y a Rosa, siempre los quiero. Un abrazo, también, Libertad. Un abrazo, pronto. querida Mónica, y pronto hacemos otra transmisión contigo. Últimos días de mis padres, no dejen de leerlo, de Mónica Lavín. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.